Mis hermanos, muy buenos días. Hoy es un día especial, es el día de culto y adoración a nuestro Dios, pero también es Día del Padre, lo cual mandamos un saludo virtual a todos los padres que nos están viendo. Y si tú tienes la ventaja de tener a tu padre ahí al lado, pues dale un abrazo. Si tu padre es creyente, dale gracias a Dios porque tienes esa enorme bendición. Si no es creyente, sigue orando por él y compártele el evangelio para que también él tenga esa paz para con Dios. Si tu padre ya partió, ya no está contigo, pues es a ti ahora el que te toca ser un gran ejemplo de ese Padre bondadoso del cual nos habla la Biblia. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, siempre se dirigió, o regularmente se dirigió a Él como Padre. El creyente está en una relación de hijo a padre con Dios. Todos los que han creído en Cristo son hechos hijos de Dios. Tal condición alcanza y comprende solo a los que están en Cristo, que por adopción han llegado a ser hijos de Dios. Como padre está cercano a sus hijos. El Señor enseña lo que Él hacía, ya que en la mayoría de sus oraciones se dirigía a Dios llamándole Padre. Esta expresión al comienzo de la oración produce confianza y seguridad del quien está orando. Si quien escucha la oración es padre, no cabe duda que se compadece de las necesidades de sus hijos, o sea, de nosotros, ya que como un padre amoroso y bondadoso no negará nada para que el que ahora según sea su conforme e infinita apreciación divina. Si un padre terrenal con todas las imperfecciones que nosotros tenemos, procura dar siempre lo mejor a sus hijos, mucho más aquel que es perfección y amor infinito. El Padre Celestial dará a sus hijos lo que le pidan según su soberanía y amor perfectos. Además, como Padre está dispuesto también a perdonar las faltas de sus hijos, que son como un tesoro muy especial para Él. Mis hermanos, muchas felicidades a los que son padres, muchas felicidades y que este día realmente sea un día de bendición para ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar inicio a este culto de adoración. Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque por medio de la cruz y el sacrificio de Cristo, que fue perfecto y para siempre, hoy podemos dirigirnos a ti como Padre nuestro, como Padre eterno, como un Padre amoroso, como un Padre santo. Señor, hoy te pedimos que tu palabra sea exaltada en todo momento, Señor. Que por medio de nosotros, los padres, sea predicada en nuestros hogares. Que por medio de nosotros como padres seamos un ejemplo de amor y perfección de lo que tú haces para con nosotros. Hoy, Señor, también te pedimos muy en especial por las alabanzas, Señor, que sean exaltando siempre tu nombre y ese Padre amoroso. Que la predicación que hoy corre a cargo de nuestro pastor Fernando pueda reflejar el amor y la perfección y la santidad que tú eres y que tú necesitas de cada uno de tus hijos. Que por fe hoy podemos decirte gracias, Padre. Te damos gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, sino lo de nosotros, porque gracias a Él, Señor, tenemos paz para contigo y hoy podemos decirte, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a dar paso a la lectura dominical que hoy lo veremos en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Les pido de favor que abran sus Biblias en el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Dice así su palabra. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la gordura, os habéis vestido de lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado,
sino que habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todos los collados altos. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han aceptado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de sus manos y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en nuevos pastos y en los montes altos de Israel estarán su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos, para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos, y que bebáis de las aguas claras para que enturbéis el resto con vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbado. Por tanto, así les dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto a la tierra, y la tierra, dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quiebre la vara de su yugo, y los libre de la mano de los que los han esclavizado. No serán más presa de las naciones, y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. Y estableceré para ellos un plantío de renombre, y no será más víctima del hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Hombres sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Gracias a Dios por su palabra. Es tiempo de iniciar
un bloque de alabanzas a nuestro Dios y les tenemos una sorpresa el día de hoy. Dios les guarde. Celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. En su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí al Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes por la cruel, clavos colgado en cruz, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver del dolor señal, carga tremenda la del mal, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruel.
paz expira su hacedor. Roto el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargo, perdón recibo en la cruz. En tus llagas ver cómo escrito estoy, pues me hace libre tu aflicción. Muerto está el morir, mío es el vivir, por tu abnegado amor. El poder de la cruz dio su vida a Jesús. Cuánto costé, qué gran amor, perdón recibo en la cruz. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor. Y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender. Y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes. Tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Cuando Satanás quiere herirnos,
Tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Ahora en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Mis hermanos, ¿qué tal les pareció la sorpresa? Dice el libro de los Hechos que Dios iba añadiendo a la iglesia a los que venían a salvación. Realmente para nosotros es un gusto saber que hay hermanos nuevos que están deseando la membresía y que estos hermanos están poniendo todos sus dones y sus talentos al servicio de nuestro Dios. Eso como iglesia nos ayuda a fortalecernos y a crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Entonces, seguramente cuando nos reunamos nosotros en nuestra congregación, en el templo, habrá nuevas membresías, lo cual siempre es motivo de gozo, pero también habrá llamado a nuevos diáconos. Entonces, pues estamos con ansias esperando que se calme todo esto, que la pandemia ceda un poquito y que nos podamos reunir otra vez con ciertos cuidados y ciertas características. Mi hermano, también el día de hoy quiero pedirte que seas diligente en cuestión de tus ofrendas. Va a aparecer en pantalla el número de cuenta a la cual tienes que dar tus ofrendas. Y pues bueno, sé diligente en cuestión de este requisito que Dios nos pide. También es cierto que el día de hoy tendremos otro segundo bloque de alabanzas, que ya no es sorpresa, ya sabemos de qué se trata, y después vendrá una predicación por medio de nuestro pastor Fernando Rodríguez, lo cual pues también nos va a confrontar y nos va a hacer afirmarnos más en su bendita palabra. Entonces, les pido de favor, mis hermanos, que ahí en sus hogares se pongan sobre sus pies y veamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una muy buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto es lo que nos dice su hermosa palabra. Damos paso al segundo bloque de alabanzas, exaltando el nombre de Dios, y seguirá la predicación por medio de nuestro pastor Fer. Les damos gracias a Dios y que Dios los guarde, y felicidades nuevamente a los padres. Vi al Señor sentado en su trono.
vestido en gloria y majestad, y su manto llenaba todo el templo, y escuchar a los ángeles clamar: eres santo, eres santo, eres santo, mi Señor. Dije: ay de mí, que impuro soy, pues hoy mis ojos han visto al Rey, y Él tocó mis labios y me limpió, y hubo un gran estruendo de ángeles cantar: eres santo, eres santo, eres santo, mi Señor. Eres santo, eres santo, eres santo, mi Señor. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. El amor no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Qué me puede conmover?
cargó hasta el madero, me amó hasta el final. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado nuestro refugio eres tú, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, papitos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue ahorita en la cocina? Ahí en su desayuno. ¿Cómo les fue, mis amados? Bueno, pues una vez más, felicidades a todos y cada uno de ustedes en este Día del Padre. En este Día del Padre espero en Dios que se la puedan pasar ustedes muy bien. Y quiero mencionar dos cosas importantes, hermanos. Dos cosas importantes. Una, le doy gracias a Dios por la vida de Mauricio y de Maín, que diligentemente han estado al frente de la alabanza durante muchos años, muchos años. Gracias, Mau, quiero agradecerte y obviamente, mi hermano, feliz Día del Padre. Hoy, verdad, es diferente, sentadito con tu hijo, viendo el servicio dominical. Gracias a Dios por eso, Mau. Y les agradezco, de verdad, a nombre de toda la iglesia, les queremos agradecer tantos años de servicio ininterrumpido, hermano. Ininterrumpido. Llevan 5 años, si no es que un poquito más, de estar fielmente sirviendo a nuestro Dios cada 8 días, hermano. Les agradezco mucho y también agradezco a Dios por la vida de los hermanos, como ya lo comentaba nuestro hermano Leo, la vida de nuestros hermanos que hoy están trabajando ya. Todavía no es oficial la entrega de la membresía, pero hermanos, tienen una pasión por servir al Señor, así que gracias, Oscar, gracias a tu familia, gracias Moy, gracias a Liz, Oscar Nogués, Moy Malváez, gracias hermanos, les agradecemos. Seguramente Mau está muy agradecido también con ustedes por esto que les permite. Y no solo eso, hermanos, el último canto es autoría de Oscar, así que oremos a Dios porque hay mucho talento allí y gracias a Dios por eso, mis hermanos. Bueno, pues hoy tenemos una celebración del Día del Padre. Y hace rato me mandó un mensaje a Alain para decirme, pastor, ¿y el video de los papás? Ay, Alain, me hubieras recordado hace 15 días, como me recuerdas ahorita en la mañana, pero se los debemos, hermanos, y se los vamos a hacer, se los prometo, se los debemos. Pero bueno, mis amados, hoy vamos a ver un texto que hemos estudiado muchas veces lo hemos estudiado, y es un texto que ahora lo vamos a ver desde otro ángulo, donde vamos a ver el testimonio que debe de tener un padre que es bíblico. Así que este testimonio va a ser contundente el que nosotros podamos dar como padres hacia nuestros hijos. Yo soy del pensar que todo lo que pasa en la casa llega a formar parte de la cultura familiar que muchas veces no logra quitarse de las personas. No logra quitarse. Y venimos arrastrando cosas porque son parte de nuestra formación desde pequeños. Y no solo eso, es cómo vimos actuar a papá y a mamá dentro de casa. Eso es lo que llevamos para afuera. Pero hoy quiero dar una predicación para nosotros los papás, en donde vamos a poder ver qué es lo que la Escritura nos enseña tocante a la responsabilidad que tiene un padre que es bíblico. Lo vamos a ver en un texto, como ya lo dije hace un momento, en un texto que hemos estudiado muchas veces. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Por favor, pongan un dedo ahí donde estaban, porque vamos a regresar. Ahorita vamos a venir a otro texto que también quiero que veamos. La primera carta a Timoteo, entonces, por favor, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y usted se preguntará, ¿por qué escogió este texto para un sermón para papás? Porque tiene mucho que ver, hermano. Tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque en potencia, nosotros los papás somos los pastores de nuestra casa. Así. Somos, la casa es nuestro principal ministerio.
Nuestra casa, nuestra familia, es nuestro principal ministerio. Pasajes acerca de los papás hay muchos, y ahorita vamos a ver algunos, pero quiero que leamos por favor. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, cito: Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación de los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ya vio qué importante? ¿Cómo se aplica perfectamente? Porque note lo que el apóstol Pablo está diciendo: que gobierne bien su casa. Si un pastor no gobierna bien su casa, no puede estar en el pastorado. Tan sencillo como eso. Porque primero hay que aprender a ser papá, y un buen papá, de buen testimonio el papá, y después puede venir a tener un cargo dentro de la iglesia. Hay textos que nos hablan acerca de la paternidad, por supuesto. Hay muchos textos, pero quiero citar solamente unos pocos del libro de Proverbios en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 7. Tan solo en estos capítulos se menciona poco más de 9 veces la instrucción que un padre da a un hijo. Note, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Ponga mucha atención. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y está hablando en género, está hablando de papá, el responsable de la casa. Noten el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Note cómo la Escritura habla acerca de la instrucción que los papás constantemente, otra vez hablando con la responsabilidad de casa, cómo los papás están o deben de estar constantemente instruyendo a sus hijos. Noten el capítulo 2, versículo 1 del libro de Proverbios. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Hijo, pon atención a lo que te digo, hijo, por favor. Ahora note lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Ya vio cómo es el tono de un padre hacia un hijo? Ahora note en el capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganes entendimiento. ¿Nota? Constantemente es el padre hablando al hijo. Pon atención, hijo. Y todavía no acabamos. Note, capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. ¿Ya vio? Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si has salido fiador de tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, le está dando consejos otra vez un padre al hijo. Note, capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos contigo. ¿Ya vio? ¿Cuántas veces se repite la instrucción de un padre a un hijo en las Escrituras? Ya vimos que son muchas estas, ¿no es cierto? Son muchas las veces que se repite.
significa que un papá tiene una responsabilidad muy grande. No solo esto, usted recuerda el libro de Deuteronomio, ¿cierto? En el capítulo 6, no vamos a ir allá, en donde Dios le está dando instrucciones a Israel de qué es lo que debe de hacer Israel y todas las cabezas de casa con los hijos. Instruirlos, 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 ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Eso es lo que hay tocante a un padre para con los hijos. Por eso yo vi este texto. Ahora, con la responsabilidad de papá enseñarle al hijo por medio de su testimonio. Por eso es la característica de un padre bíblico. Las características de un padre bíblico. Un padre que se ha esforzado mucho por vivir la Biblia. No es solamente memorizarla. Ahora escuche lo que le voy a decir, hermano. No se trata solamente de imponer cargas en los hijos, cuando a veces nosotros ni siquiera las queremos llevar. Por eso estoy hablando de esto, por eso voy a hablar de este pasaje. Lo importante de que enseñemos con el ejemplo. Lo importante de que enseñemos con el ejemplo como padres. La palabra convence. El testimonio arrastra. Eso me enseñó uno de mis primeros profesores de Biblia hace ya muchos años. Eso me dijo. La palabra convence. El testimonio arrastra. Así que vamos a estudiar este pasaje de la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, pero antes de entrar de lleno, quiero rogarle por favor que me acompañe a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, para que Él sea el que nos instruya, el que nos guíe. ¿Sí? Incline su rostro, por favor. Bendito y alabado seas, eterno Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu grande bondad. Gracias, amado Padre, porque nos has amado con infinito amor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tenemos tu hermosa palabra que nos guía y nos dice cómo debemos hacer las cosas. Señor, estamos a punto de estudiar el texto sagrado. A mí, ayúdame, Señor. Ayúdame en mi imperfección. Es un texto sagrado y yo soy pecador, Señor. Ayúdame a que yo pueda exponerlo con sencillez, con claridad, con humildad, para edificación de todos. Y que tu Santo Espíritu, amado Padre, nos convenza a cada uno de pecado si es necesario, que nos convenza de lo que tenemos que ir mejorando día con día. Queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas. Señor, nosotros no necesitamos un día específico como cristianos para honrarte a ti, nuestro único y gran Dios, el Creador del universo. Gracias, Padre, porque por los méritos de Cristo podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia, poder llegar y solamente decir, Abba, Padre, Papito, gracias, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Úsame, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues es bien interesante que otra vez, aunque es un texto que hemos estudiado en muchas otras ocasiones, nosotros veamos esto como ahora la responsabilidad que tenemos como padres, porque otra vez somos y debemos de ser ejemplo. Aunque esto puede ser usado en una parte positiva y en una parte negativa. Un mal ejemplo y un buen ejemplo. Ahí vamos a ver qué tipo de ejemplo nosotros estamos siendo para con nuestros hijos, específicamente hablando como padres. Note entonces, dice el versículo, permítame tantito por favor, porque ya se me movió.
Ok. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, el versículo 1 dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es bueno que uno quiera ser un obispo, hablando específicamente para con la iglesia. Es bueno que quieras ser papá, pero ¿ya estás listo? ¿Ya tienes los requisitos para ser papá? ¿Ya sabes qué es con lo que tienes que cumplir? No se trata solamente de cumplir o querer satisfacer un deseo físico. Se trata de tener la madurez, bíblicamente hablando, para poder querer ser. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Irreprochable. Obviamente este requisito abarca todos los demás. ¿Qué significa ser irreprensible o irreprochable? No quiere decir que tiene que ser perfecto. No dice eso el texto. Si fuera así, todos estaríamos descalificados, hermano. No hay un ser perfecto. Hablando humanamente aquí sobre la faz de la tierra. No hay un ser perfecto. Significa entonces que no debe haber ninguna mancha en la vida que otros puedan venir y señalarnos. Otra vez, significa que no debe haber ninguna mancha en nuestras vidas que otros puedan venir y señalarnos. Y aquí tenemos delante de nosotros la lista de características que un padre irreprensible debe de tener. Las características que un padre irreprensible debe de tener. Debe de ser entonces irreprensible, que no hay algo de que nos puedan acusar públicamente, dicho de otra forma. Y empieza a dar las características. Escuche, ¿con qué característica va a empezar un padre que está dando un excelente testimonio a sus hijos? Yo sé que esto va a sonar fuerte, lo sé, pero es necesario para que nos guardemos, por favor. Escuchen lo que dice el texto. Primer característica, y vaya enumerándolas, por favor, porque al final le voy a preguntar. Primer característica, debe de ser marido de una sola mujer. ¿De qué sirve que el papá le esté dice y dice y dice a su hijo, a su hija, que debe de ser fiel, que debe de ser fiel, que debe de ser fiel a su esposo, a su esposa? Y él no lo es. Él es un adúltero, un polígamo. ¿De qué sirve? Ya hay una tacha pública, ¿no? Ah, no, este es así. Desafortunadamente, de la persona que comete adulterio, el libro de Proverbios, que ya estábamos viendo hace un ratito, nos dice que del adúltero su afrenta nunca será borrada. Siempre va a cargar con un mote. Ahí va Fernando, el adúltero. Wow. Qué importante es entonces poder llevar una vida de ejemplo delante de nuestros hijos. La fidelidad conyugal es sumamente importante. Sumamente importante. Es por esto que debemos de estar conscientes, jóvenes. Se las compro. Supongamos que su papito ya se equivocó, pero su papito fue reivindicado por Dios, fue perdonado, se arrepintió y está aquí. No hagas lo que él. Es terrible eso. La infidelidad conyugal acaba con todo. Como lo he dicho muchas veces antes, construir la confianza lleva años. Destruirla lleva segundos, cuando mucho un par de minutos.
destruirla y volver a tenerla lleva lo doble de años que ya la habían invertido. Es lo importante de guardarse fielmente. Y note el primer requisito. ¿Quieres ser un buen papá? Por supuesto que tiene que ver entonces con la fidelidad conyugal. Ese es el primer requisito. Y no es solamente de un adulterio consumado. Es fidelidad en lo que ves, fidelidad en lo que tocas. Si tu ojo es ocasión de caer, si tú estás viendo lo que no debes, eso es lo que está definiendo el texto. Si tú tocas lo que no es tuyo, mejor es que entres manco, mejor es que entres cojo. No veas y no toques lo que no es tuyo. Esa es nuestra principal responsabilidad como padres. Otra vez, como lo dije al principio, la casa, nuestra familia, es nuestro principal ministerio. Nosotros no estamos trabajando en eso, nosotros no estamos haciendo nada. Nada. Todo lo demás es heno y hojarasca. No sirve de nada. Pero esto, un buen testimonio, se queda para toda la vida. Para toda la vida. ¿Ok? Entonces, es muy interesante entonces que debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, ¿no? Tito, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice que, hablando de los pastores, que tengan hijos creyentes, pero como no voy a hablar acerca de los pastores, esto solamente lo tengo como una referencia. Y esto habla de, si es un pastor con hijos creyentes, habla de un buen trabajo que el pastor ha hecho durante su periodo de enseñanza para con sus hijos. ¿Cierto? Entonces, también esta palabra irreprensible indica que se está refiriendo a un estado presente de irreprochabilidad. No hay base para detenerlo. Es irreprensible. ¿Ok? Marido de una sola mujer. Es apropiado en la fidelidad sexual. Y es sumamente importante que aparezca como el primer requisito. Sobrio es el segundo requisito. Sobrio significa que no es un papá dado a los excesos. Sobrio. Un papá que no es dado a los excesos. Noten, hermanos, que son requisitos que usted y yo debemos de estar cumpliendo. ¿Cierto? La palabra que traducimos como sobrio es nefalios. Significa sin vino o no mezclado con el vino. Habla de la sobriedad. Lo opuesto a la sobriedad es la embriaguez. Por eso es no dado a los excesos. Obviamente, como sabemos, el vino era una bebida común en los tiempos bíblicos, debido a que Palestina era una tierra tan caliente y seca, era a menudo necesario consumir una buena cantidad de vino para reponer los fluidos corporales que se perdían en el calor. Escuchen, el calor, aquí no hace tanto calor como allá, vivimos en Toluca, aquí no hay calor, ¿cierto? Y a fin de evitar la embriaguez, el vino se mezclaba normalmente con bastante cantidad de agua, de tal forma que era una porción de vino por 4 de agua. ¿Ok? Aunque el vino podía alegrar el corazón de la persona y era beneficioso para propósitos medicinales, tal como el malestar del estómago, cuando Pablo le dice, cuídate tu estómago, tómate un poquito de vino, pero solamente para que maldiga del estómago, no le gusta agarrar de pretexto también. Y aliviaba el dolor de los moribundos. Su abuso era común. Su abuso era común.
Dice, el vino es escarnecedor, dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor y la sidra es alborotador, así que no dado a los excesos, no dado en ninguna forma a los excesos. Es muy probable que el uso de Pablo del término nefalios fuera más allá del sentido literal, evitar la embriaguez en sentido figurado, de estar alerta y ser vigilante. No necesariamente es de uno que le gusta estar con el drink, es estar alerta, vigilante, en este caso de la familia. ¿Qué tenemos que vigilar? Todo, en la casa tenemos que vigilar todo, a nuestros hijos. Y usted no me va a dejar mentir, los que ahorita tienen hijos pequeños, cuando la casa está en silencio, ¿qué está pasando? Dígame qué pasa cuando la casa está en silencio. Los que tienen hijos pequeños ya andan haciendo algo, seguro. Hay que estar alerta. El que esté en la casa en silencio no significa que están quietecitos, así en su lugarcito esperando que alguien los llame, con sus caritas angelicales así. No, hermano, usted lo sabe. Cuando ellos están quietos, va a temblar la casa, ¿no es cierto? Entonces, debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente. La palabra griega que traducimos como prudente es sofrón. Habla de disciplina o dominio propio. ¿Cómo puede ser un papá? Pues debe de ser disciplinado y con dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Significa que es un papá que no pierde tan fácilmente los estribos. No estoy diciendo que sea de palo y que no sienta nada. No estoy diciendo eso. Significa que debe de tener dominio propio bajo cualquier circunstancia. No puede explotar en ira porque los niños hicieron algo y pa, 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 y se callan y se lo zumban y ya, ¡jole! Tampoco puede ser ese papá de que pasa la locomotora con todos los chamacos arriba haciendo tiradero, bien, ni se inmuta. Ay, se va. No, hermano. Eso no es ser prudente. Eso es ser un imprudente. Porque no estás estorbando a tus hijos, no los estás criando. ¿Qué testimonio les estás dando de tú ser un papá bíblico? ¿Qué testimonio? También esto de ser prudente, de tener dominio propio, es el resultado de ser moderado. El hombre moderado, evita los excesos de manera que puede ver las cosas con claridad. Puede ver las cosas con claridad. Y esa claridad de pensamiento lo lleva a una vida disciplinada y ordenada. Sabe cómo ordenar sus prioridades. El papá que no es ordenado, ¿qué le está enseñando a sus hijos? ¿A poco a ser bien ordenado? Cuando papá, voy a hablar de lo más sencillo, hermano. Es un papá que a las 10 de la mañana hace servicio. Ay, ¿por qué tan temprano? ¿Perdón? ¿Cómo vas si le dices a tu hijo, levántate temprano? Si para ti temprano, si muy de madrugada es a las 11 de la mañana. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Cómo puedes decirle a tu hijo, hijo, ya vete a acostar cuando es las 2 de la mañana y tú estás en televisionado? Estás en el Facebook. Hoy la nueva modalidad es hacer todo a través de este medio, ¿no es cierto? Pero debe de ser para uso exclusivo, no para que te quite el tiempo y pierdas la noción del tiempo con tus propios hijos. Jamás debe de ser así. Sofrón o prudente habla de una persona que es seria acerca de los asuntos espirituales. Nota, papá, debes de ser muy serio en cuestión de los asuntos espirituales. O te interesa mucho todo lo demás y lo espiritual no. No, si vamos a la mejor escuela y trabajen mucho para que tengan dinero y no anden como nosotros. ¿Eso qué? ¿Eso de qué sirve, hermano? No va a servir de mucho, ¿cierto?
Un hombre así no tiene una buena reputación. Y esto no quiere decir que deba de evitar el humor. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que tener sobriedad para todo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de dormir, tiempo de levantarse, tiempo de estudiar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Hay que administrar nuestros tiempos solamente, hermanos. Es tiempo de darte testimonio a nuestros hijos, ¿cierto? Debe de ser también, dice aquí en nuestro texto, debe de ser de conducta decorosa o decoroso. La palabra griega que traducimos como decoroso es cosmios. Esa es la palabra. Viene de la raíz cosmos, la cual en su sentido general se refiere a la interacción entre los valores humanos, divinos y satánicos. Un hombre decoroso es aquel que aborda todos los aspectos de la vida en una manera ordenada y sistemática. Esta es la clase de persona que cumple diligentemente con sus muchos deberes y responsabilidades. Su mente disciplinada produce acciones disciplinadas, decoroso. Así debemos de ser, ¿cierto? Así debe de ser un papá que da testimonio a sus hijos. La casa no es lugar para un hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin cumplir y actividades desorganizadas. ¿Qué clase de casa va a ser eso? Como lo he dicho muchas veces. ¿Tu casa funciona? Es porque estás haciendo un buen trabajo, papá. Tu casa está de cabeza es porque estás haciendo un mal trabajo, papá. Tan sencillo como eso. Tan sencillo y tan complicado como eso. ¿Cierto? Es importantísimo esto. ¿Cuántos requisitos vamos? 4. Vamos por uno más. Un papá debe dar un ejemplo u otra característica de un papá bíblico es que debe de ser hospedador. Hospedador. La palabra griega que traducimos como hospedador está compuesta de las palabras xenos, desconocido, y fileo, amar o mostrar afecto. Significa amar a los desconocidos. Ese es el compuesto de la palabra hospedador. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos cuando alguien llega a casa y nos pide alguna ayuda? ¿Nos pide que le demos hospedaje? Sí, literalmente la palabra significa amor al desconocido. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué ven? No recibas a nadie. Ya. O eres aquel viejito que no quiere recibir a nadie en tu casa tampoco. O sea, no vas con nadie y tampoco te gusta recibir a nadie en tu casa. Porque te molesta que interrumpan tu paz. Wow. ¿Es así como debe de ser? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. La hospitalidad bíblica es mostrar amabilidad hacia los desconocidos, los que no son amigos. Noten lo que dice Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 14. Escuchen. Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 14. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos,
no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿qué de bueno tiene hacer el bien a los que nos aman? ¿Qué recompensa tiene? No tiene nada. Hay que ir con los que no pueden hacer nada por nosotros. Es amor a los desconocidos. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos. ¿Cierto? Soy consciente que mostrar amor hacia los desconocidos lleva a la vulnerabilidad, hermano. Soy consciente de eso. Y puede ser aún peligroso porque alguien puede aprovecharse de esa amabilidad. Y es ocasionalmente a lo que le tenemos miedo, ¿cierto? Si bien Dios no le pide que se olvide de la sabiduría, del discernimiento y las relaciones con los desconocidos, Dios no está pidiendo eso. Dios nos está llamando a ser alertas, pero a no cerrar nuestro corazón. Mateo capítulo 10, versículo 16. Y el Señor no lo desconoce. Note lo que dice. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Se espera que nosotros los amemos y seamos hospitalarios, como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Escuche. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Es otra cosa que tenemos que aprender también, a no murmurar, no murmurar. Cuando pienso en mi responsabilidad de amar a los desconocidos, me acuerdo de que Dios nos recibió en el seno de su familia a nosotros, que éramos, como dice Efesios en el capítulo 2, versículo 12. Note, debemos de estar recordando constantemente estas palabras, hermano. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esos éramos nosotros. Y a pesar de eso, Dios nos amó. ¿Cierto? Ahora aquí viene uno de los puntos. Todos son importantes, hermano. Todos son importantes los puntos. Pero hemos llegado a uno de los que son sumamente importantes. Un buen papá debe de ser apto para enseñar. Y no estoy hablando de que les enseñes matemáticas, geografía. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que debemos de tener la capacidad de ser didácticos, especialmente en la palabra de Dios. Pero aquí hay el punto, y este es el punto importante. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted no tiene conocimiento bíblico, usted, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Qué les va a enseñar o qué les está enseñando? ¿Cierto? La palabra griega traducida como apto para enseñar es didacticón, didacticón. Aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 24. Mire, vamos allá para que lo vea. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 24. Y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, apto, capaz,
Lo contrario a apto, ¿qué es? Dígame usted, piénselo, dígame, ¿qué es? Lo contrario a apto es inepto. Un inepto para enseñar es aquel que no sabe, como lo veíamos hace ratito en la clase. Sigo con la clase de los dones, todavía no termino. Pero si usted dice tener el don de la enseñanza, no es que le va a llegar, ya me llegó toda la revelación y ahora sí ya se las voy a enseñar. No, tiene que ponerse a estudiar y ejercer la enseñanza. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, significa que nosotros los papás debemos de tener toda la habilidad para enseñar a nuestros hijos. Es el único requisito mencionado aquí que tiene que ver con la función de un pastor. Y otra vez, nosotros somos padres pastores. Son nuestro principal ministerio. Usted no le delegue la responsabilidad al pastor. No le delegue usted la responsabilidad de la educación espiritual cristiana de sus hijos a los maestros de escuela dominical. Ellos los tienen solamente, y es más, los tenían solamente 50 minutos dentro del servicio, ¿no es cierto? Y hoy los tiene usted en su casa. La nueva modalidad es, todos vamos a hacer homeschooling. Ay, a mí no me gusta porque no sé. Ay, pues aprendes. Y a todos, órale, con sus chamacos para adentro. Órale, enséñelos. ¿Es un reto? Sí es un reto. Porque primero hay que aprender para poder dar. Si yo no aprendo, ¿cómo doy? Esa es la nueva modalidad, ¿no? Del año 2020. Con todo y pandemia. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cierto? Pablo le recuerda varias veces a Timoteo la prioridad de enseñar, hermano. Note la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 17. Ay, estoy en la segunda. Primera Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y recuerde, todo está dirigido al papá. Todo. ¿Cierto? 2:2 de la misma carta. No es cierto, espérame. 2:2. No es cierto, ese no es. Ok. El ímpetu para enseñar eficazmente es la credibilidad. Otra vez, escucha lo que digo. El ímpetu para enseñar eficazmente es la credibilidad. Vamos por partes. ¿Cuánto cree usted la Biblia? Dependiendo de lo que usted la crea, es lo que usted le va a enseñar a sus hijos. Si usted no la cree, usted no les enseña. Partiendo de ahí, un maestro experto practicará lo que predica. Dicho de otra forma, ya tiene aquí otra aplicación. Para poder enseñar a mis hijos, yo tengo que enseñarles con el ejemplo. Ellos tienen que ver que lo que yo les estoy diciendo, yo lo vivo. Si no, no tiene credibilidad. ¿Cierto? Así que hay que trabajar mucho en esta parte, mis hermanos. El Espíritu Santo da el don de enseñar a los que Él llama a enseñar. Dicho de otra forma, usted no está inhabilitado para enseñar a sus hijos. Ya fue usted capacitado por el mismo Dios para enseñarlos. ¿Ok? No dado al vino. Ese es otro requisito, otra característica que debe de tener un padre bíblico. No debe de ser un bebedor. No un bebedor. No un bebedor. La palabra griega que traducimos como no dado al vino es paroinos, que significa uno que bebe. No debe de ser uno que bebe.
Ay, pero ¿qué tiene? No, es el ejemplo que usted le va a enseñar a sus hijos. El problema no es que le guste o no a sus hijos. El problema es que si le gusta a alguno de sus hijos, luego ¿cómo se lo va a quitar? Es con el ejemplo. Aunque aquí, específicamente en nuestro texto, no se refiere a un borracho, pues eso sería obviamente en el ámbito de la eclesiástico, esto sería para alguien que está completamente reprobado para el ministerio. Pero como lo quiero aplicar a los papás, no es alguien, no debe de ser usted alguien que de vez en vez se avienta su traguito ahí porque, ay, para la digestión, ay, para dormir bien, ay, ya no tomes porque te estás volviendo en un borracho. ¿Ok? No pendenciero. No pendenciero. ¿Qué significa? Uno que no arregla las cosas con los puños. Eso no. No. No debes de ser peleonero, hermano, porque ¿qué va a hacer con tus hijos? Hijo de tigre, bien pintado, ¿no? Y una mancha más al tigre, pues ni se le nota. Tranquilo. Respira y relájate, mi hermano. No un pendenciero. Nosotros no podemos ser unos papás que tengamos que estar arreglando nuestras diferencias con otros a puñetazos. O de otras formas violentas a gritos y manotar. ¿Qué es eso qué? La palabra griega que traducimos como pendenciero es pleptes. Significa uno que da golpes o sea, alguien que le gusta patín y trompón. No, ay, pero es que, no, hermano, no, porque eso van a aprender tus hijos de ti. Eso van a aprender tus hijos de ti. ¿Cierto? Entonces, no un pendenciero, sino más bien uno amable. El amable, uno que perdona fácilmente los errores humanos. No el que los está señale y señale. Yo, es que yo te vi, te dije y no entiendes. Mira, desde las palabritas que se usan a veces, es que no entiendes. Eso ya es ofensivo, ¿sabes? Le estás diciendo que tiene hueca la cabeza. Y ese es un insulto durísimo que la Biblia prohíbe. Dice, no le digas raca o no le digas idiota. La palabra idiota significa literalmente unos sin sesos, que no tiene la capacidad de pensar. Es una ofensa grande y la Biblia lo prohíbe. Así que no le digas nunca ni a tus hijos ni a tu esposa, ¿qué no entiendes? Nunca hagas eso, porque es pecado delante de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, si usted nota, parece ser que me brinqué una palabrita, ¿no? Un requisito. ¿Cierto? No codicioso de ganancias deshonestas, que aparece en la Reina Valera, pero no en los mejores manuscritos griegos. Ahí no aparece este requisito. Este requisito es esencialmente no avaro, que está en el versículo 3. No avaro, por eso no aparece. La palabra griega traducida como amable, como ya les dije, es epeiktes, que significa ser considerado, cordial, paciente, tolerante, amable. Eso es, así debemos de ser. Otra vez, ¿cómo? ¿Cómo debemos de ser? Considerado, cordial, paciente, tolerante, amable. Así debemos de ser. Es el ejemplo que debemos de estar dándole a nuestros hijos.
¿Ok? No pendenciero, sino amable. La palabra griega que traducimos como apacible, amachos. Qué interesante, amachos. Tiene una A antes de machos. Amachos. ¿Qué es un macho? No, tú no. Amachos. No es así. Es tranquilo, amable. ¿Cierto? No pendenciero, amable. Y es parecida al significado de mecpletes, no pendenciero. La diferencia está en que esta última se refiere a no ser físicamente violento. Este es un macho, ¿no? El que es físicamente violento, esos que pasan en las películas de cuando mi mamá era chiquita. El macho. ¿Se acuerdan de Cruz Treviño de la Garza? Que se dice lo que yo digo, ¿no? Y que se ojalá. Ese es un macho. De eso no debemos de ser nosotros. Que humilla al hijo, ¿se acuerda? Eso no debe de ser. Jamás. Jamás. No contencioso entonces. No avaro. No avaro significa, papá, que usted debe de ser uno que es libre del amor al dinero. Libre del amor al dinero. ¿Usted tiene amor al dinero? ¿Eso es lo que le enseña a sus hijos? En lugar de depender a Dios. Mire, hermano, yo sé que es difícil muchas veces porque a veces no tenemos y cuando hay cuarentena como esto, tenemos menos todavía. Pero Dios ha prometido que no nos ha de faltar nada. ¿Sí o no? ¿Qué le enseña a sus hijos? ¿Lo que no cree o lo que sí cree? ¿Qué le enseña a sus hijos? O le enseña a sus hijos que hay que trabajar para acumular riquezas. No importa cuánto tenga, es cuánto ama usted al dinero. Si es que usted lo ama. El término griego que se traduce como no avaro, afilargorus, es una negación de las palabras griegas para amor y plata. No amor a la plata. Habla de alguien que no ama el dinero. El amor al dinero puede corromper su labor como papá, su posición de papá, de instructor, protector, ¿cierto? Tenemos que evitar eso. Note, ¿cómo podemos protegernos del amor al dinero? Déjenme sugerirles un principio que yo mismo he seguido. Déjenme se los digo. No le ponga precio a sus labores, a los favores que usted pueda realizar. No le ponga precio. Déjelo así. No le ponga precio. Ponerle precio es muy complicado, ¿cierto? Así que Dios proveerá. Pero no estoy diciendo que no trabaje. Estoy diciendo que deje que Dios haga las cosas con usted, que Dios trabaje en usted. Y el último que quiero tocar en esta mañana. El último que quiero tocar en esta mañana es que gobierne bien su casa. Si usted hace todo lo anterior, en automático usted estará gobernando bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando dice honestidad, significa no de forma hipócrita. Que llegue a la iglesia con una apariencia de piedad, todos bien lindos, hermosos, pero porque los tiene amenazados. No es así. Y en su casa los niños no pueden ni respirar. Cuando están con mamá, los niños son los niños más felices. Pero cuando llega su papá se sienten atemorizados. Ya viene mi papá. No, no haga eso, hermano. Son características que nosotros debemos de tener, porque recuerde,
la casa, nuestra familia, es el principal ministerio que Dios nos ha conferido. El principal ministerio que Dios nos ha conferido. ¿Cierto? Y por supuesto, el último que está en la lista del versículo 6, no recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia. Bueno, aquí dice de la iglesia, pero ¿qué reputación tiene usted para con sus hijos, con sus vecinos? ¿Que es usted un gritón? ¿Los vecinos ven qué tundas le mete usted a sus hijos? ¿Se atrevería usted aceptaría que nosotros, los pastores, fuéramos y preguntáramos a los vecinos cómo es usted con sus hijos? Debe de gustar usted también de buena reputación de los de afuera, de su casa. ¿Lo aceptaría? Hay que hacer un buen trabajo, ¿verdad? Seguramente usted está pensando en alguien. Ay, no, es que yo lo vi el otro día. Ay, soy chismoso. Véase usted. Véase usted. Eso es lo que realmente debe de estar sucediendo. Son características que debe de tener un padre que es bíblico, que guarda su testimonio, que enseña con su testimonio y obviamente enseña también con la hermosa palabra de nuestro Dios. Hermanos, feliz día del Padre. Feliz día nublado del Padre. Creo que no ha salido el sol. Bueno, muy poquito. No sé qué vaya a hacer usted en su casa, pero yo sí le pido que medite en todo lo que hemos escuchado. No lo eche por la borda. No piense, a mí no me va a pasar. Cuídese mucho. Felicidades, papitos. Trabajemos en cumplir con estas características para dar un buen testimonio en casa. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Que se pasen un día precioso, hermoso. Gracias, hermanos, por su fidelidad, por seguir estando con esas transmisiones prácticamente diario. Aquí estamos, hermanos. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Déjenme orar y terminamos. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso. Agradecemos mucho tu bondad, mi Señor, porque nos has concedido el poder reunirnos, aunque virtualmente, Padre, nos permites estar aquí, estudiando tu hermosa palabra, viendo las características, aunque son, Señor, para los ancianos, tienen una aplicación perfecta para nosotros como padres. Ayúdanos a vivirlas, Señor, a ser unos padres ejemplares. Ayúdanos a ser padres bíblicos, que estemos formando generaciones bíblicas, que amen, teman y obedezcan a tu hermosa palabra. Padre, gracias porque nos concedes el poder estar aquí. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los que han seguido esa transmisión, todos los papitos, los jefes de familia. Bendícelos, por favor. Y ayúdanos a todos, Señor, a ser unos padres ejemplares. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos y te damos gracias por esta mañana. Amén. Gracias, mis amados. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y si Dios quiere, estamos aquí el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego.